¿Alguna vez has entrado a una habitación y has sentido algo extraño, como si el aire se volviera más pesado, aunque nadie dijera una palabra? Es como si una presencia invisible estuviera ahí, observando, perturbando la paz del lugar. Puede sonar misterioso, pero muchos aseguran que lo han sentido, y no es casualidad. El Padre Pío hablaba de esto. Decía que ciertos lugares guardan huellas espirituales, rastros de dolor, miedo o incluso de maldad. Pocos saben que él tenía un método especial para limpiar habitaciones donde el mal se escondía, una práctica que no usaba escobas ni trapos, sino fe, oración y discernimiento. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. El método del Padre Pío para purificar los ambientes no es solo simbólico, es una revelación sobre cómo funciona la energía espiritual en los lugares donde vivimos. Él decía que cuando un hogar pierde su paz, a menudo no es solo por discusiones o tensiones, sino porque algo invisible está absorbiendo la presencia de Dios de ese espacio. ¿Alguna vez lo has sentido? Como si, de repente, tu habitación dejara de ser un refugio y comenzara a pesarte sobre tus hombros. El Padre Pío creía que todo ambiente lleva consigo la vibración de las intenciones humanas. Un lugar donde se reza constantemente se convierte en un campo protector, pero donde hay ira, envidia, orgullo o pecado no confesado, el enemigo encuentra huecos. Por eso, enseñó la importancia de no permitir que objetos extraños, malos hábitos e incluso ciertas palabras contaminaran el hogar. No era superstición, sino espiritualidad práctica, basada en su percepción del mundo invisible. Un don que pocos comprendieron, pero que transformó vidas. Hay testimonios de personas que afirman haber sentido un alivio inmediato tras aplicar sus enseñanzas, como si un peso invisible se desprendiera de sus cuerpos y el ambiente se volviera más ligero, silencioso y limpio. Esto se debe a que, para el Padre Pío, limpiar un ambiente era mucho más que simplemente quitar la suciedad. Se trataba de restaurar la presencia de Dios en él. Él veía el hogar como un templo y cada habitación como un espacio que necesitaba ser consagrado de nuevo. Y quizás eso sea lo que le falta a tu hogar, un despertar espiritual que reconecte tu espacio con la paz divina. ¿Cuántas veces has intentado reacomodar los muebles, encender incienso o reorganizarlo todo, pero aún sientes un vacío? Eso se debe a que la verdadera purificación no es superficial, sino espiritual, y el Padre Pío sabía exactamente cómo lograrlo. Imagina por un momento qué sucedería si descubrieras que existe una manera sencilla, pero profundamente poderosa, de restaurar la armonía en tu hogar. Un método que implica oración, fe y unos pocos gestos que purifican cada rincón de la casa, expulsando lo que no pertenece a la presencia divina. Él solía decir: donde hay oración sincera, el mal no puede resistir. Por lo tanto, en este video, comprenderás lo que casi nadie te cuenta, el secreto que el Padre Pío guardaba sobre cómo purificar espiritualmente los ambientes y atraer la protección divina a tu hogar. No se trata de un ritual místico, sino de una revelación sobre el poder de las bendiciones que habitan en los lugares donde se pronuncia el nombre de Dios con fe. Y antes de que pienses que esto es solo una vieja historia, debes saber que existen indicios actuales que confirman lo que dijo. Situaciones en las que las personas, al poner en práctica este método, experimentaron cambios reales: disminución de la ansiedad, cese de las discusiones, recuperación del sueño y una paz que no provenía de ninguna otra parte. Quizás, sin darte cuenta, tú también hayas abierto brechas espirituales en tu hogar, pero hoy lo que estás a punto de descubrir puede ser el primer paso para cerrarlas todas. Prepárate, porque lo que sigue te mostrará cómo funciona realmente el método del Padre Pío y por qué tantos creen que continúa, liberando hogares hasta el día de hoy. Y mientras escuchas todo esto, tal vez algo en tu interior comience a despertar. Un recuerdo, una sensación, una intuición que te diga que hay algo en tu hogar, o incluso dentro de ti, que necesita ser purificado. Y está bien sentirte así. A veces, Dios usa precisamente estos momentos para mostrarnos dónde necesitamos dejar entrar su presencia. Si este tema te interesa,
Deja un comentario abajo sobre lo que más te ha impactado hasta ahora. Puede ser una experiencia que hayas tenido, una sensación que hayas experimentado al entrar en ciertos lugares, o incluso una pregunta que siempre te hayas planteado sobre el mundo espiritual. Leo todos los comentarios y gracias a ellos nacen nuevas historias y mensajes como este. Tu participación es lo que mantiene viva esta conversación, es lo que transforma este espacio en un verdadero encuentro de fe y aprendizaje. Y si lo que escuchas te ha hecho reflexionar o te ha brindado paz, aprovecha para darle a me gusta. Puede parecer algo sencillo, pero es precisamente lo que permite que este mensaje llegue a otras personas que también necesitan sentir esperanza en casa. Cuando interactúas, YouTube entiende que este tipo de contenido es beneficioso y comienza a mostrárselo a quienes buscan consuelo espiritual, incluso sin saberlo. Y por supuesto, si sientes en tu corazón el deseo de seguir descubriendo secretos como este, enseñanzas que el mundo casi ha olvidado, pero que aún tienen el poder de transformar entornos y corazones, suscríbete al canal. Así no te perderás los próximos vídeos y ayudarás a difundir este mensaje de luz y renovación a aún más personas. Aquí, cada nuevo suscriptor no es solo un número, sino alguien que camina a nuestro lado, alguien que cree que lo espiritual también necesita atención, al igual que el cuerpo y la mente. Por eso me gusta pensar en este canal como una comunidad, un refugio para quienes buscan comprender lo que existe más allá de lo visible. Así que mientras continuamos esta conversación sobre el método del Padre Pío y cómo puede transformar por completo el ambiente de tu hogar, aprovecha este momento para interactuar. Lo que escribas o pulses ahora podría ser el gesto que lleve este mensaje al corazón de alguien que estaba a punto de rendirse. Y ahora, respira hondo, porque lo que viene a continuación te mostrará en detalle cómo el Padre Pío enseñaba a limpiar no solo el espacio que te rodea, sino también tu propio corazón. ¿Alguna vez has notado cómo algunos lugares parecen cargar con un peso invisible, como si las paredes guardaran recuerdos que ya no pertenecen al presente? A veces entramos en una habitación y sin entender por qué, nuestro cuerpo se tensa, el aire se siente más denso e incluso el silencio resulta incómodo. No es casualidad. Hay espacios que absorben lo que la gente deja en ellos, palabras, emociones, intenciones. Y según el Padre Pío, cuando un lugar pierde su paz, no solo se desorganiza lo físico, sino que también se hiere lo espiritual. Dijo que así como el cuerpo enferma al exponerse a toxinas, el hogar enferma al exponerse a emociones desordenadas. Las discusiones constantes, la envidia disimulada, los juicios silenciosos y los objetos cargados de malas intenciones crean fisuras invisibles en el ambiente espiritual. Estas son brechas que el enemigo aprovecha para entrar silenciosamente, simplemente alterando gradualmente el clima. Y cuando esto sucede, es común que el ambiente se convierta en un reflejo de la vida interior de quienes lo habitan, tenso, agitado, inquieto. El Padre Pío creía que el hogar refleja el corazón. Si el hogar es pesado, es señal de que se libra una batalla entre lo que trae luz y lo que intenta robar la paz. Y esta verdad es más profunda de lo que parece. Muchos intentan resolver el malestar externo sin darse cuenta de que el origen está en el interior. Por eso, él recalcaba la importancia de cuidar el alma con el mismo celo con que se cuida el hogar, porque lo exterior siempre termina mostrando lo interior. Hay personas que se han acostumbrado a vivir en ambientes tensos y creen que es normal. Sienten fatiga inexplicable, irritabilidad constante, sueño ligero y la sensación de estar siempre vigiladas. El Padre Pío decía que estas señales son como una alarma espiritual. Algo necesita ser purificado, restaurado, expuesto a la luz de Dios. El mal se alimenta del silencio y la indiferencia. Cuando fingimos que nada anda mal, es precisamente cuando se fortalece. Pero cuando la verdad se revela, pierde su poder. Esta es la parte que muchos ignoran. Existe una verdad oculta tras las energías que circulan en un lugar. No surgen de la nada. Se forman con las decisiones que tomamos, las palabras que pronunciamos e incluso los pensamientos que alimentamos en secreto. Cada actitud genera una vibración
y el ambiente la absorbe. Por eso el Padre Pío decía que las paredes de una casa son como testigos silenciosos. Guardan tanto bendiciones como heridas. Pero lo más hermoso de todo es que esta realidad también puede transformarse. Ningún lugar está condenado a permanecer opresivo. La transformación comienza cuando uno reconoce lo que está mal y decide actuar con fe. Cuando uno abre la ventana del alma para dejar entrar la luz de la oración, algo cambia. El ambiente se renueva, el aire parece más ligero e incluso el silencio vuelve a ser un amigo. La paz no es solo la ausencia de ruido, es la presencia de Dios reorganizando todo lo que se ha deshecho. Y esto se aplica a cualquier entorno, un dormitorio, una oficina, una habitación donde la gente se reúne a diario. Cada espacio lleva consigo la huella de las intenciones que lo llenan. Por eso, el Padre Pío advertía sobre la importancia de no usar el discernimiento al elegir lo que entra en el hogar. Objetos, música, imágenes, incluso conversaciones. No todo lo que parece inofensivo es neutral. Hay cosas que llevan consigo la memoria de quien las creó, y si esa memoria nació de un corazón contaminado, también proyecta una sombra. Por eso insistía tanto en el poder de la oración y la constante bendición del hogar. Decía que el mal es como el polvo, casi imperceptible al principio, pero cuando se acumula asfixia. Un simple acto de fe, rociar agua bendita, encender una vela u orar con un corazón sincero, basta para romper la influencia de lo invisible. No por el gesto en sí, sino porque la fe lo transforma en un puente entre lo humano y lo divino. Esta purificación espiritual es un camino, implica un cambio de mentalidad, una decisión consciente de no permitir que el pasado siga influyendo en el presente. Y quizás por eso el método del Padre Pío no era solo una sucesión de oraciones, sino una llamada a la responsabilidad espiritual. Quería que la gente comprendiera que mantener un ambiente limpio es un acto de amor, un gesto que protege la mente, el cuerpo y el alma. Muchos creyentes afirmaron que, tras seguir sus consejos, no solo sintieron un cambio en el ambiente, sino también una mayor paz interior. Es como si el entorno reflejara la transformación interna. Y eso es lo que hace que esta práctica sea tan poderosa. Conecta lo visible con lo invisible, lo físico con lo espiritual, el hogar con el cielo. La verdad es que el mal no necesita puertas abiertas de par en par para actuar. Entra por pequeñas grietas, detalles olvidados y objetos no bendecidos. Por eso el Padre Pío advertía sobre el trasfondo espiritual de la vida cotidiana, aquello que es invisible pero que lo cambia todo. Decía que el enemigo es paciente y su mayor astucia es hacernos creer que nada sucede. Pero la paz no es la ausencia de guerra, es la conciencia del territorio que se defiende con la oración. Cuando comprendemos esto, empezamos a ver cada gesto con otros ojos. Un vaso de agua bendita no es solo un símbolo, es un recordatorio de que la fe tiene un peso real en el mundo espiritual. Una oración antes de dormir no es solo una rutina, es una protección invisible para el descanso. Y el silencio ante la provocación no es debilidad, es fortaleza espiritual disfrazada de serenidad. El Padre Pío lo sabía, y por eso sus palabras siguen resonando, recordándonos que la verdadera batalla se libra en lo invisible, pero sus efectos se sienten en lo visible. Y quizás ahora te des cuenta de que esta limpieza espiritual va más allá de un simple ritual. Se trata de reordenar todo lo que se ha distorsionado, restaurar lo que se ha roto y permitir que la presencia divina vuelva a ocupar el espacio que el miedo intentó arrebatar. Es un proceso continuo, una práctica diaria que requiere atención, fe y sensibilidad. Aquí es donde el método del Padre Pío comienza a revelarse con mayor claridad y la explicación continúa con normalidad, porque comprender por qué algunos lugares pierden su paz es solo el primer paso para descubrir cómo recuperarla definitivamente. Si algo de esto te ha conmovido, escribe la palabra paz en los comentarios. Eso es todo. Esta palabra tiene poder y cuando se pronuncia con fe, comienza a actuar en el entorno en el que te encuentras ahora mismo. El Padre Pío solía decir que no hay nada más sagrado que un corazón puro y un hogar bendito. Esta frase, aparentemente sencilla, encierra una de las verdades más profundas sobre la vida espiritual.
Creía que la pureza interior y la armonía en el hogar estaban directamente relacionadas. Para él, un ambiente espiritualmente puro no se construía simplemente con paredes, muebles y luces, sino con intenciones, gestos y palabras que brotaban del corazón. Un hogar bendito era el reflejo de un alma en paz, y cuando esa paz se perdía, era señal de que algo sutil, pero poderoso, había cambiado en el ambiente espiritual. Hay una vieja historia sobre el Padre Pío que muchos fieles aún repiten hoy. Cuentan que una vez, durante una confesión, interrumpió a un feligrés que hablaba de sus pecados y le preguntó: ¿cómo está tu casa? El hombre estaba confundido, pensando que el sacerdote hablaba de reformas o problemas materiales, pero el Padre Pío continuó: no me refiero a las paredes, sino a lo que llevas dentro. Explicó que cada vez que uno alberga resentimiento, orgullo o envidia, es como si pequeñas sombras se acumularan en los rincones del hogar. Y cuando el arrepentimiento es sincero, esas sombras se disipan. Esta enseñanza demostraba que, para él, la purificación espiritual no comenzaba con los objetos, sino con el corazón de la persona que habita ese espacio. El Padre Pío consideraba el hogar como un altar, un espacio donde Dios elige morar cuando encuentra sinceridad y fe. Creía que las habitaciones debían ser tratadas como pequeñas capillas, lugares de comunión y paz. A menudo recomendaba a sus hijos espirituales el uso de agua bendita en las habitaciones y en las puertas, no por superstición, sino como un recordatorio visible de la presencia invisible de Dios. Decía que este gesto alejaba el mal no solo por el simbolismo, sino por la fe con la que se realizaba. Veía la oración como una llave capaz de abrir las ventanas de lo invisible, permitiendo que la gracia divina entrara y lo purificara todo. En sus cartas hay pasajes donde describe el poder de la oración en el hogar con una intensidad casi palpable. Decía que cuando alguien se arrodilla en silencio para orar, el mal se retira, aunque la persona no se dé cuenta. Y si más de un corazón se une en oración, la fuerza se multiplica, creando una barrera invisible contra todo lo que intenta destruir la paz. Así concebía la dinámica espiritual del hogar, una batalla constante entre la luz y las sombras, librada tras bambalinas de la vida cotidiana. Por eso, enseñaba que la fe no debía vivirse solo dentro de la iglesia, sino en los pequeños gestos que sustentan la rutina: preparar la comida, hablar con un niño, descansar al final del día. Todo podía ser un acto de amor y purificación. Esta forma de ver la vida transformó por completo la mentalidad de quienes lo escuchaban, porque para él la verdadera fe no era teórica, sino práctica. Decía que la oración que no se traduce en acción pierde su poder y que la devoción sin transformación interior es mera apariencia. El Padre Pío no se contentaba con bellas palabras, quería ver frutos. Por eso, enseñaba que el hogar solo quedaba verdaderamente protegido cuando se buscaba constantemente la presencia de Dios. No bastaba con limpiar el ambiente una sola vez, era necesario mantenerlo espiritualmente activo, como una llama que nunca se apaga. Hay algo profundamente humano en esta visión. Comprendía que todos cometemos errores, que todos tenemos defectos, pero decía que lo importante era no acostumbrarse a la impureza espiritual. Así como limpiamos nuestra casa a diario, también debemos cuidar el entorno invisible, el que forman los sentimientos, los pensamientos y las intenciones. El Padre Pío creía que el mal se arraiga en la repetición del descuido. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de dar gracias, cuando cedemos a la prisa y al cansancio, el corazón se vuelve vulnerable, y si el corazón pierde su pureza, el hogar pierde su bendición. Hay un pasaje conmovedor donde describe la oración familiar como un perfume que asciende al cielo. Decía que cada oración sincera es como un incienso espiritual que perfuma los lugares donde hay dolor y renueva el aire donde hay angustia. Esta forma de entender la fe lo hacía todo más íntimo. La espiritualidad dejó de ser distante y se convirtió en parte de la rutina, como respirar. Enseñaba que las bendiciones llegan no solo cuando se piden, sino también cuando se cultiva un ambiente que las recibe. En una de sus homilías, habló sobre la diferencia entre un hogar, que es simplemente una casa, y un hogar que es un altar. Dijo: una casa puede tenerlo todo: comodidad, belleza,
riqueza, y aún así ser fría y vacía. Pero un altar, incluso uno sencillo, tiene algo que el mundo no puede comprar: la presencia. Esta presencia para él era el Espíritu Santo obrando silenciosamente en los detalles, en el perdón, en las palabras y en las acciones con bondad. Así creía que el hogar se volvía sagrado, cuando el amor se convertía en el fundamento de cada decisión. El Padre Pío también advertía sobre el peligro de las distracciones espirituales. Decía que el enemigo se vale del cansancio, las prisas y el ruido constante para alejar a las personas del silencio donde Dios habla. Por eso, recomendaba dedicar un momento diario a escuchar lo que el corazón dictaba. Este pequeño acto, detenerse, respirar, guardar silencio, era ya para él una forma de oración, un ejercicio de conciencia que purifica el alma y reordena el ser interior. Era allí, en ese silencio, donde el hogar volvía a ser un refugio. Y resulta curioso ver cómo sus enseñanzas encajan a la perfección con los tiempos actuales. Vivimos rodeados de distracciones, con pensamientos acelerados y entornos cada vez más estimulantes. Pero, como él dijo, Dios no grita, susurra, y este susurro solo se puede oír cuando el alma encuentra la quietud. La pureza espiritual, entonces, no es un estado inalcanzable, sino una elección diaria, la decisión de mantener el corazón ligero, incluso cuando el mundo parece pesado. Por lo tanto, el método del Padre Pío no se basaba solo en rituales, sino en una mentalidad. Quería que cada persona comprendiera el poder que tiene para transformar el espacio que la rodea, que la verdadera protección nace del hábito, de la constancia, de la búsqueda sincera de la presencia divina. Este era el secreto que compartía con quienes lo buscaban. No hay nada más poderoso que un corazón que decide permanecer puro, y es en este punto cuando muchos empiezan a comprender que sus enseñanzas trascienden la religión. Se trata de una verdad sobre el impacto de nuestras decisiones cotidianas, sobre cómo nos tratamos a nosotros mismos y a los demás. Porque donde hay perdón, hay sanación. Donde hay fe, hay transformación. Y donde hay amor, el mal no puede prevalecer. El Padre Pío sabía que esta era la clave para restaurar cualquier entorno. Empezar desde dentro y dejar que todo lo demás fluya al ritmo de la gracia. Por eso su mensaje trasciende generaciones, llegando a personas que nunca lo conocieron personalmente, pero que sienten su presencia al pronunciar su nombre con fe. No solo hablaba de religión, hablaba de luz, reconciliación y propósito. Enseñó que cada hogar puede ser un pequeño paraíso, siempre que el corazón que allí habita esté dispuesto a permitir que Dios sea el centro. Este es el verdadero fundamento espiritual del método del Padre Pío, y la explicación continúa con normalidad, porque comprender esta conexión entre la pureza interior y la protección del hogar es el primer paso para descubrir lo que realmente hacía para proteger espiritualmente cada espacio que pisaba. Si este mensaje te ha resonado de alguna manera, escribe la palabra luz en los comentarios y deja que esa palabra empiece a obrar en tu vida a partir de ahora. El Padre Pío solía decir que hay cosas que no pertenecen al lugar donde reposan, objetos que a primera vista parecen inofensivos, pero que encierran intenciones, historias y recuerdos que no siempre concuerdan con la presencia divina. Creía que el mal a menudo no se manifiesta abiertamente, sino que se infiltra sigilosamente, en pequeñas grietas, en detalles olvidados, en los rincones de la casa donde nadie más presta atención. Y es precisamente ahí donde comienza la pérdida de la bendición. La verdad oculta tras estos objetos es que no son meramente materiales. Cada objeto que entra en un hogar lleva consigo la energía de quien lo creó, de quien lo usó e incluso de quien lo regaló. Hay cosas que transmiten paz y otras que traen perturbación. El Padre Pío advirtió seriamente sobre esto, explicando que el enemigo rara vez usa lo obvio, se esconde en lo cotidiano. Un cuadro, una estatua, un recuerdo de un viaje o incluso un regalo recibido con segundas intenciones pueden convertirse en puertas de entrada para influencias espirituales negativas. Decía que el hogar debía protegerse como un santuario y que, así como el cuerpo necesita higiene, el alma de la casa también necesita purificarse.
Uno de sus consejos más repetidos era que todo dentro del hogar debía tener un origen puro y bendito, consagrado al bien. Cuando algo entra sin esta bendición, trae consigo la vulnerabilidad de quien lo trajo. Es como abrir la puerta a algo desconocido, creyendo que es solo decoración, cuando en realidad es un portal de perturbación. Hay relatos de personas que vivían rodeadas de objetos especiales, traídos de lugares místicos o viajes exóticos, y que comenzaron a notar que poco a poco el ambiente se volvía extraño. El sueño se enrarecía, los pensamientos se confundían, las discusiones aumentaban sin motivo, y al retirar o quemar ciertos objetos, todo cambiaba. La paz regresaba, el silencio se volvía placentero y la sensación de opresión desaparecía. El Padre Pío decía que esto no era una coincidencia, sino el reflejo espiritual de lo que los ojos no ven, pero el alma siente. Explicó que muchos amuletos y talismanes se elaboran con símbolos ocultistas, a menudo vinculados a prácticas que niegan la fe. Incluso cuando se venden como protección, energía o suerte, en realidad son instrumentos que desalinean la mente y el espíritu, creando un bloqueo entre la persona y la gracia divina. Lo mismo ocurre con las imágenes y objetos que no han sido bendecidos. Un crucifijo sin bendecir, por ejemplo, es solo un símbolo vacío, pero un crucifijo bendecido se convierte en una poderosa arma espiritual. La diferencia radica en la consagración, en el acto de entregar algo al poder del bien. El Padre Pío también hablaba de los regalos. Decía que hay regalos que vienen con amor y regalos que vienen con malas intenciones. Un regalo puede traer consigo envidia, celos o incluso una maldición. No porque quien lo da sea malo, sino porque al ofrecer algo con resentimiento, transmite parte de ese sentimiento. Por eso, siempre recomendaba rezar por todo lo que se recibe. Antes de aceptar algo, pídele a Dios que te revele si viene de Él o no, decía. Esta era su manera de enseñar el discernimiento, esa sabiduría que va más allá de las apariencias y percibe la verdad oculta en el ámbito espiritual. También advertía con frecuencia sobre el uso de símbolos esotéricos en ropa, joyas y accesorios. Explicaba que muchos de estos símbolos popularizados por la moda o las tendencias son versiones modernas de antiguos pactos. Cuando se usan inconscientemente, abren la puerta a influencias que la persona ni siquiera se da cuenta de que está atrayendo. Para él no había exageración en esto, se trataba de prudencia. Y esta prudencia es precisamente lo que falta en muchos hogares hoy en día. Uno de los relatos más impactantes relacionados con las enseñanzas del Padre Pío describe el caso de una mujer que, a pesar de rezar a diario, sentía que su casa estaba rodeada de inquietud. Nada le salía bien, el ambiente siempre parecía pesado y los problemas se multiplicaban. Buscando guía, le aconsejaron que revisara todo en su casa. Entre los objetos encontró una pequeña estatua de origen desconocido que le había regalado una amiga. Al retirarla y consagrar la casa de nuevo, la paz regresó. Cuando se lo contó al Padre Pío, él le respondió: no todo lo bello proviene de Dios. El enemigo también sabe imitar la luz. Esta frase se ha convertido en una de las más citadas entre los fieles porque resume una verdad esencial. El mal no se presenta de forma aterradora, se disfraza de belleza, novedad y curiosidad. Por eso el discernimiento es tan importante. La batalla espiritual no se libra solo en la oración, sino también en las decisiones. Lo que permites entrar en tu hogar determina la atmósfera espiritual del mismo. El Padre Pío creía que el hogar debía ser un reflejo del cielo, no un depósito de recuerdos mundanos. Decía que el verdadero poder de un ambiente bendito reside en la intención de quienes lo cuidan. No basta con eliminar lo negativo, es necesario reemplazarlo con lo sagrado. Colocar una imagen bendita, encender una vela ante un crucifijo, mantener una Biblia abierta. Estos gestos, aparentemente sencillos, tienen un profundo impacto porque delimitan territorio espiritual. Él lo veía como una forma de decirle al mal: aquí no tienes cabida. Lo curioso es que al hablar de estos objetos, el Padre Pío también hablaba de la mentalidad. Decía que al permitir cosas sin discernimiento, una persona revela cuánto le falta por comprender el valor de su propia paz.
Es una cuestión de prioridades espirituales, decidir qué es lo que realmente queremos en nuestras vidas y en nuestros hogares. Esta decisión es una forma de oración silenciosa, una declaración de fe que resuena en lo invisible. Por eso a menudo sentimos que nuestro hogar es diferente, pero no sabemos exactamente por qué. Hay algo que lo pesa, algo que no fluye, y la respuesta puede estar en los detalles que ignoramos. El Padre Pío decía que el mal se nutre del olvido, se esconde en lo que dejamos pasar. Es ahí, en el trasfondo de la vida cotidiana, donde se fortalece. Por lo tanto, la limpieza espiritual del hogar no es un acto simbólico, sino una decisión de liberación. Es tomar las riendas del ambiente y decir, aquí no entra nada sin la presencia de Dios. Cuando alguien comprende este principio, comienza un verdadero camino de transformación. Su perspectiva cambia, su sensibilidad espiritual se agudiza. Empezamos a comprender que no existe la neutralidad en el ámbito espiritual. O algo bendice o algo perturba. El Padre Pío lo llamaba sabiduría del alma, la capacidad de discernir entre lo que trae luz y lo que trae sombra. Y cuanto más cultivamos esta sabiduría, más nos damos cuenta de cómo los pequeños detalles pueden generar grandes impactos. Este tipo de enseñanza a primera vista sencilla transforma por completo la manera en que percibes tu hogar, porque al comprender que el entorno también tiene alma, comienzas a tratarlo como algo vivo, un espacio que siente, que reacciona, que responde a la energía de quienes lo habitan. Y es precisamente ahí donde la bendición empieza a actuar de forma real y duradera. Este es el poder de las revelaciones que el Padre Pío legó a sus fieles. Y continuaré con la explicación, porque comprender cómo los objetos y las intenciones moldean la atmósfera espiritual es el primer paso para aprender el método que él empleaba para purificar estos lugares y restaurar la gracia que el enemigo intentaba arrebatar. Si esta parte del mensaje te hizo reflexionar, escribe la palabra "va protección" en los comentarios y deja que se convierta en una oración silenciosa sobre todo lo que hay dentro de tu hogar. Lo que aquí llamamos el método del Padre Pío no es una fórmula mágica, sino un camino de transformación que comienza desde dentro y se extiende a cada rincón de la casa. Él insistía en que la primera actitud es la mentalidad. Antes de cualquier gesto externo, hay que alinear el corazón. Por lo tanto, el primer paso es simple y decisivo: el silencio. Apaga todo lo que te distraiga, respira profundamente, reconoce el estado de tu entorno y lo que sientes ahora. Esta pausa abre espacio para que la verdad oculta salga a la luz. ¿Dónde se ha robado la paz? ¿Dónde los hábitos y las decisiones han creado grietas invisibles? Es en este silencio donde dices con sinceridad: Señor, quiero transformar este lugar. Esta disposición lo cambia todo, porque coloca la intención y no el automatismo en el centro. Es el punto de partida del camino. A continuación, el Padre Pío recomendaba un examen breve y sincero del interior de la casa. Camina con calma, sin prisas, observando qué vibra suavemente y qué pesa. Habitaciones, estantes, cajones, cuadros, objetos. No se trata de una casa de brujas, sino de discernimiento. Hazte preguntas directas. ¿Este objeto acerca mi hogar a la bendición o lo aleja? ¿Este recuerdo desprende el aroma del bien o la huella de algo que divide? Si hay objetos que te inquietan, sepáralos sin aspavientos. El poder reside en las decisiones. La limpieza espiritual comienza cuando asumes la responsabilidad del territorio de tu hogar. ¿Y qué hago con lo que he quitado?, podrías preguntarte. El Padre Pío sugería darle el destino adecuado. Desecha lo que contradice, claramente la fe. Envía lo que es neutral. Bendice lo que puede ser redimido. El objetivo es liberar espacio para que la gracia actúe. Una vez preparada la casa, llega el núcleo del método: orar con fe. No cualquier fe, sino la que confía en el poder real de la oración sobre el ambiente. Empieza por la puerta principal, haz la señal de la cruz e invita al Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, llena este lugar. La diferencia, dijo, reside en el corazón que invoca, sin ostentación, sin palabras complicadas. La fe sincera perfuma el ambiente. Luego, usa agua bendita con sencillez, rociando la puerta
las ventanas y después cada habitación. El agua bendita no es un amuleto, es un signo visible de la gracia invisible. Mientras rocías, proclama en voz baja lo que deseas establecer: paz, protección, unidad, verdad. Las palabras abren caminos y también cierran brechas. Al entrar en la sala principal, enciende una vela bendita y declara que la luz de Cristo es la luz que guía la casa. Esta vela no es un adorno, es un recordatorio ardiente de una presencia. Deja que arda durante la oración. Lee, si puedes, un breve pasaje de la Sagrada Escritura, el Salmo 91, por ejemplo, con atención, no por obligación. La palabra pronunciada en el hogar tiene un efecto de arraigo, fija la mente, calma el espíritu y disipa la inquietud. El Padre Pío enseñó que la Sagrada Escritura es el remedio para los pensamientos dispersos y la protección contra las influencias que silenciosamente intentan dominar. La luz y la palabra juntas sostienen la purificación. A continuación sigue un mapa sencillo: sala de estar, cocina, dormitorios, pasillos, espacio de trabajo. En cada espacio, la misma secuencia: invocación, agua bendita, una oración directa. Donde haya niños, pide a los ángeles que protejan su descanso. Donde haya trabajo, consagra ideas y decisiones. Donde todos se reúnan, bendice las conversaciones y las reconciliaciones. Y, si hay un lugar que siempre parece más pesado, detente, allí un poco más. Reza con firmeza pero sin temor la oración a San Miguel Arcángel: defiéndenos en la batalla. Esta oración actúa como un decreto de límites, y los límites necesitan claridad. El mal retrocede ante la autoridad de quienes proclaman el bien con fe. Existe también un gesto que el Padre Pío recomendaba en los momentos de mayor presión espiritual: la renuncia explícita. Con voz serena se debe decir que se renuncia a la envidia, al orgullo, a la mentira, al resentimiento, a todo pacto consciente o inconsciente con aquello que no proviene de Dios, y luego proclamar el señorío de Cristo sobre la casa. No se trata de teatralidad, sino de alineación. Esta declaración reorganiza el interior y, por consiguiente, el exterior. La casa percibe cuando su habitante elige la luz. En las habitaciones, sé amable. Aplica agua bendita en las esquinas, camas y armarios, y pide sanación para el sueño, los pensamientos y los recuerdos. Coloca una pequeña cruz visible, una imagen bendita, no como un fetiche, sino como un recordatorio de la identidad del hogar. No se trata de símbolos excesivos, sino de significado. Pocos signos, pero claros. En la cocina, da gracias por los alimentos y pide que la mesa sea un lugar de unidad, no de disputas. En los pasillos, puertas y ventanas, reafirma la protección. Ninguna influencia contraria a la gracia entra ni permanece aquí. La autoridad espiritual de la casa pertenece a quien la consagra. El Padre Pío también enseñó cómo integrar la música sacra con la sobriedad. Un canto sencillo, un himno antiguo, incluso a bajo volumen, transforma la atmósfera. La música adecuada reorganiza las emociones y los pensamientos y crea un espacio de atención hacia lo sagrado, pero advertía: no confundas estimulación con presencia. La presencia se cultiva con constancia, no con estimulación auditiva. Lo esencial es la intención correcta, repetida con fidelidad. Al final de este camino, da gracias. La gratitud sella lo logrado. Da gracias por la casa, por las personas, por los caminos abiertos, por las reconciliaciones que comienzan de forma invisible. Da gracias de antemano por la paz que madurará en los días venideros. La gratitud es un lenguaje espiritual que fija la bendición en el tiempo. Luego, apaga la vela bendita con respeto y guárdala para otra ocasión. La llama que se apaga afuera debe permanecer encendida adentro. ¿Y con qué frecuencia? Surge la pregunta naturalmente. El Padre Pío sugería un ritmo, un breve gesto diario, como la oración al despertar y una pequeña aspersión semanal de agua bendita en las estancias principales. En tiempos de dificultad, intensificarlo. En tiempos de calma, mantener la llama baja pero viva. El secreto no reside en multiplicar los rituales, sino en mantener la fidelidad.
Es una disciplina suave que ajusta la mentalidad y las decisiones. En esta rutina, la casa aprende a respirar paz. Quizás te preguntes si todo esto no es demasiado simbólico. Él respondería con calma: los símbolos son puertas. Lo que importa es quién entra por ellas. Por lo tanto, el método funciona cuando cada gesto se convierte en una oración y cada oración en una decisión. Lo que bendice no es la secuencia, sino la entrega. Hay una diferencia abismal entre seguir pasos y consagrar una historia. El ritual sin corazón no es más que teatro. Un corazón sin ritual puede perderse en la abstracción. Juntos, intención y gesto crean armonía. Es este encuentro el que purifica. Aún queda un detalle precioso: la reconciliación. Si hay conflictos en el hogar, nada fortalece más una bendición que una petición sincera de perdón. A veces, un vaso de agua bendita sobre la mesa y 2 palabras sinceras sanan años de oscuridad. El enemigo no puede resistirse a un abrazo. El Padre Pío decía que la misericordia es el aceite que abre las puertas atascadas. Por eso, además de las oraciones, fomentemos los encuentros genuinos, incluso los más discretos. El hogar se convierte en altar cuando la caridad decide morar en él. Si en algún momento sientes resistencia, pensamientos pesados, inquietud, distracciones constantes, no te desanimes. La persistencia es parte del camino. La luz no siempre triunfa con un estallido. A menudo triunfa mediante la constancia. El mal busca el ruido. La gracia prefiere las raíces. Continúa, aunque sea con pocas palabras. Un Ave María rezada con atención vale más que discursos distraídos. Y si el cansancio persiste, detente un rato, bebe agua, respira y continúa. El ritmo de la purificación es humano, no mecánico. Con el tiempo, notarás señales de cambio: un sueño más profundo, conversaciones más tranquilas, el regreso de la risa. Pequeñas revelaciones aparecen en la vida cotidiana, puertas que se abren, ideas que se alinean, decisiones que se aclaran. Este es el impacto silencioso de un hogar consagrado. La bendición no se anuncia, florece. Y cuando florece, quienes entran lo notan, incluso sin poder explicarlo. Aquí es diferente, dirán. Es la presencia humilde y constante que se instala en el hogar. Aquí es donde el método del Padre Pío muestra su verdadera fuerza. No crea dependencia de las cosas, sino compromiso con aquel que santifica todo. Cuando aprendes a orar la casa, aprendes también a orar la vida. Y lo que sucede dentro de las paredes empieza a reflejar lo que sucede en el corazón. El altar de madera exterior responde al altar de la carne interior. Así se establece la protección, dentro y fuera, como un abrazo. Si algo aún no te queda claro, no lo fuerces. Guárdalo en tu corazón, avanza un poco más, pide luz y humildad. La purificación no es una carrera, es un camino. Cada paso sostiene el siguiente. Y cuando sientas la tentación de volver a viejos hábitos, repite en voz baja: este hogar pertenece a Dios. La voz misma educa el alma, y el alma educa el hogar. Este es el esqueleto viviente del ritual de purificación espiritual según el Padre Pío. Sencillo, firme, profundamente humano. Continúe con la explicación, pues aún quedan detalles sobre cómo mantener viva esta llama a lo largo de las semanas, cómo afrontar las recaídas emocionales y cómo transformar cada hábito doméstico en una pequeña liturgia diaria, sin peso ni máscara, solo presencia. Si este pasaje te ha resonado, escribe la palabra "want consagración" en los comentarios. Hay momentos en que el silencio de la casa parece gritar. No es el ruido de los muebles ni del viento, es algo más profundo, como si la atmósfera misma clamara por alivio. El Padre Pío decía que es precisamente en ese momento cuando debe entrar la oración. La llamaba la palabra que purifica el aire, porque creía que ciertas palabras, pronunciadas con verdadera fe, tienen el poder de penetrar lo invisible y ordenar lo que está desequilibrado. Afirmaba que no es el volumen de la voz lo que disipa el mal, sino la pureza de quien la pronuncia. Por lo tanto, en su método de purificación espiritual, había una oración oculta, sencilla, pero de poder, indescriptible, la invocación directa al Espíritu Santo. Esta oración, repetida con sinceridad,
transforma el ambiente porque armoniza la vibración humana con la presencia divina. Enseñaba que, al invocar al Espíritu Santo, la luz penetra no solo en las paredes, sino también en las emociones, los recuerdos y las intenciones que flotan en el aire. Así restauraba la paz en lugares marcados por peleas, dolor, envidia o palabras hirientes. El Padre Pío decía que donde se invoca al Espíritu Santo, el mal pierde terreno y la casa, por sencilla que sea, se convierte en un templo. Imagina por un momento qué sucede cuando cierras los ojos, respiras y dices desde el corazón: ven, Espíritu Santo, entra en esta casa, toca lo herido, ilumina lo oculto y transfórmalo todo en paz. Parece algo pequeño, pero el cambio es inmediato. El ambiente responde, la mente se aquieta, el aire se vuelve ligero. Es como si una brisa atravesara lo invisible, limpiando lo que la vista no alcanza. El Padre Pío veía este momento como el encuentro entre la debilidad humana y la fuerza de Dios, una reunión que reorganiza el alma. También recurría con frecuencia a la oración a San Miguel Arcángel, a la que llamaba la espada de luz. Decía que hay situaciones en las que no basta con pedir, es necesario declarar autoridad. En esos momentos, recomendaba rezar así: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro refugio contra la maldad y las acechanzas del demonio. Que Dios lo reprenda. Te lo suplicamos humildemente. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Estas palabras, pronunciadas con firmeza y confianza, transforman el ambiente de cualquier lugar. Es como encender una antorcha en la oscuridad. El Padre Pío explicó que esta oración sirve no solo para alejar el mal, sino también para restaurar el orden espiritual. Dijo que la luz de San Miguel no es destrucción, sino justicia divina que equilibra lo que se ha distorsionado. Por lo tanto, enseñó que la oración debe hacerse con respeto, no con temor, porque el temor crea brechas, pero la fe las cierra. Solía repetir: donde hay fe, el enemigo se ciega. Esta frase, más que una metáfora, era una forma de enseñar que la fortaleza espiritual no proviene de la desesperación, sino de la confianza. Con el tiempo, muchos de quienes siguieron sus consejos comenzaron a experimentar el mismo fenómeno. Después de las oraciones, la casa parecía respirar. El sueño mejoraba, las tensiones disminuían, incluso el silencio adquiría un tono diferente, el de la serenidad. Es como si cada palabra pronunciada con fe purificara capas invisibles del ambiente. El Padre Pío decía que esto sucede porque el sonido es una frecuencia y cuando está lleno de fe, reorganiza el espacio circundante. La oración es el aliento de Dios en la voz humana, afirmaba. Y quizás por eso, en los hogares donde se reza se percibe algo distinto, una energía inexplicable, pero que se siente. Hay una verdad oculta que repetía a sus hijos espirituales. El mal se resiste a la teología, pero se doblega ante la oración. Esta frase resumía la esencia del método. Era inútil comprender el mal intelectualmente. Era necesario confrontarlo con la luz. Y esta luz no proviene de velas ni símbolos, sino de las palabras que brotan de un corazón dispuesto. Al orar, no solo te diriges a lo divino, sino que transformas el entorno en el que vives. Cada oración es un decreto espiritual que ordena el alma y el ambiente simultáneamente. Y he aquí algo que pocos comprenden: la repetición. El Padre Pío enseñaba que repetir una oración con fe no es insistencia, sino inmersión. Con cada repetición la mente se purifica, el corazón se aquieta y el ambiente se estabiliza. Es como pulir un espejo. Cuanto más se insiste, más nítido es el reflejo. Por eso recomendaba que la invocación al Espíritu Santo y la oración a San Miguel se recitaran a diario, incluso en voz baja, hasta que toda la casa se llenara de paz. Y si alguien le preguntaba qué hacer cuando la fe flaqueaba, respondía: ora de todos modos, porque la oración que brota del cansancio es la que más se escucha. Creía que Dios escucha más la sinceridad que la elocuencia. Por eso, si las palabras fallan, aconsejaba simplemente decir: Señor, mora aquí. Esta sencilla frase ya abre el espacio
para que la presencia divina actúe. El Padre Pío veía en esto la belleza de la verdadera oración, la que no necesita impresionar, solo conectar. Cuando estas palabras se pronuncian con fe, algo cambia por dentro y por fuera. El ambiente no solo se vuelve más ligero, sino que comienza a reflejar armonía interior. La oración es como un espejo entre lo visible y lo invisible. Lo que se sana en el espíritu se manifiesta en el espacio, y esto crea un ciclo de renovación. Un hogar purificado inspira el corazón. Un corazón purificado sostiene el hogar. Esta es la transformación que él deseaba que experimentara todo creyente. Un camino continuo de purificación y reordenamiento del alma y del entorno. El Padre Pío creía que cada hogar posee una memoria espiritual y que las oraciones actúan como ondas de luz que la atraviesan. Donde hay culpa traen perdón, donde hay miedo traen valor, donde hay confusión traen discernimiento. Por eso nunca separó la oración de la acción física. Mientras su mano rociaba agua bendita, su voz invocaba al Espíritu Santo y su mente mantenía la intención de sanar. Era todo el cuerpo participando de la fe. Esta integración, decía, es lo que hace que el milagro perdure. Cuando el entorno se trata de esta manera, sucede algo extraordinario. La casa se convierte en un reflejo del cielo. Y no porque todo se vuelva perfecto, sino porque cada espacio se convierte en un recordatorio de la presencia. El hogar deja de ser simplemente una morada y se transforma en un refugio espiritual. Y es en esta atmósfera donde las bendiciones encuentran terreno fértil para florecer. No se requiere esfuerzo excesivo, solo constancia y verdad, porque la verdad siempre purifica. Es en esta parte del método donde el Padre Pío demostró su mayor sensibilidad. Sabía que el mal no teme a los objetos, sino a los corazones ardientes. Por eso, cada oración, hecha con fe sincera, es una llama invisible que se enciende en lo invisible, una llama que disipa la oscuridad, calienta el ambiente y despierta lo que dormía. Es el Espíritu Santo actuando discretamente, al ritmo de tu propia respiración. Esta es la esencia de la oración silenciosa, palabras sencillas que purifican el ambiente, pero que en esencia también purifican a quien las pronuncia. Al orar, la atmósfera cambia, pero el mayor milagro ocurre en tu interior. El peso se disipa, la mente se aclara y el alma se armoniza con la paz que antes parecía lejana. Así se completa desde dentro el método del Padre Pío y la explicación continúa con normalidad, porque tras esta práctica hay algo aún más profundo, sutiles señales espirituales que indican cuándo la casa ha sido verdaderamente purificada y cuándo el corazón ha encontrado de nuevo la paz. Si esta parte te ha conmovido de alguna manera, escribe la palabra presencia en los comentarios y permite que esa presencia te siga acompañando donde quiera que vayas. Hay algo profundamente humano en la forma en que el corazón reconoce el cambio incluso antes de que los ojos lo perciban. Esto es lo que muchos comenzaron a relatar tras aplicar el método del Padre Pío en sus hogares. No esperaban un milagro espectacular, pero se sorprendieron por algo silencioso y real, una transformación que comenzaba en el aire, en el ambiente, y se extendía al alma. Algunos hablaban de noches en que el sueño largamente perturbado volvía a ser tranquilo. Otros contaban que, tras las oraciones, la sensación de opresión desaparecía, como si se les hubiera quitado un peso invisible de encima. Y hubo quienes lloraron, no de tristeza, sino porque por fin sintieron la paz. Esa paz que no proviene del mundo, sino de algo superior. Uno de los relatos más impactantes fue el de una mujer que durante años vivió en una casa donde el silencio resultaba incómodo. Decía que todo parecía frío, incluso en los días soleados. Tras conocer las enseñanzas del Padre Pío, decidió seguir cada paso. Limpió el ambiente, se deshizo de los objetos que le traían recuerdos confusos, roció agua bendita y por primera vez en mucho tiempo rezó pidiendo al Espíritu Santo que llenara cada rincón de su hogar. Describió cómo poco después algo cambió. El aire parecía más ligero, las paredes parecían reflejar la luz. Y lo más curioso es que, días después, ella y su marido, que apenas se dirigían la palabra, volvieron a hablarse. No fue casualidad, dijo,
fue reconciliación, y todo empezó con una oración. Otro testimonio que se difundió entre los fieles es el de un hombre que trabajaba en medio del caos, siempre rodeado de confusión y tensión. Relató que tras oír hablar del método del Padre Pío, comenzó a aplicarlo no solo en casa, sino también en su lugar de trabajo. Rezaba discretamente al llegar, pidiendo protección y paz, y llevaba consigo una pequeña botella de agua bendita que usaba simbólicamente en su espacio de trabajo. Con el tiempo, notó que las discusiones disminuían e incluso sus compañeros, antes indiferentes, parecían más amables. Es como si el aire se hubiera purificado, dijo. Esta percepción, aparentemente sencilla, refleja algo espiritual que el Padre Pío mismo llamó los frutos invisibles de la gracia, resultados que no se pueden explicar con la lógica, pero que se hacen visibles en las actitudes y las relaciones. Muchos relataron experiencias similares. Algunos comentaron que, tras las oraciones, el ambiente de la casa parecía distinto, casi como si la luz natural entrara de otra manera. Otros afirmaron que, incluso sin tocar nada, el entorno parecía reorganizado, como si el Espíritu Santo mismo hubiera puesto en su sitio lo que estaba desordenado. Es interesante cómo estos cambios, aunque sutiles, tienen un impacto directo en las emociones. Personas que antes se despertaban angustiadas comenzaron a despertarse en paz. Parejas distanciadas volvieron a mirarse. Familias que vivían en tensión redescubrieron la alegría de estar juntas. Todo esto, según ellos, es el resultado de un simple acto de fe. El Padre Pío decía que el poder de la oración reside no solo en lo que cambia, sino en a quién cambia. Y quizás por eso estos testimonios son tan similares. Todos hablan de transformación, no solo del entorno, sino también de la mentalidad. Algunos comenzaron el proceso buscando liberarse de las energías negativas y terminaron comprendiendo que el verdadero milagro era redescubrir a Dios en sus propios hogares. Es este descubrimiento el que provoca lágrimas, renueva la esperanza y reaviva el amor, porque cuando el corazón se alinea con la presencia divina, hasta las cosas más pequeñas adquieren un nuevo brillo. Un anciano devoto del Padre Pío solía decir que cuando uno siente la presencia de la gracia, hasta el sonido de los pasos cambia. Decía que, tras consagrar su casa con este método, el simple acto de entrar se convirtió en una oración. Antes, al cruzar la puerta, solo veía cansancio, decía. Ahora, al entrar, siento que algo me espera. Esta sensación, la de ser recibido por la propia paz, es una de las características más profundas del método. No es una sensación pasajera, sino una constancia que se instala cuando la casa y el corazón alcanzan la armonía. También existen relatos de personas que, incluso enfrentando adversidades externas, deudas, enfermedades, pérdidas, notaron que, tras aplicar el método, la desesperación dio paso a una serenidad inexplicable. Es como si el caos circundante perdiera su poder para destruir el ser interior. Una madre, por ejemplo, contó que su hijo sufría de insomnio y pesadillas constantes. Tras varios intentos fallidos, comenzó a rezarle la oración a San Miguel Arcángel todos los días junto a él. En pocos días, el niño empezó a dormir bien. No fue una medicina, fue una luz, dijo. Este tipo de testimonio se repite innumerables veces entre los fieles. Y lo más impresionante es que casi todos describen el mismo patrón: una ligereza que llega, una paz que permanece y una certeza que se instala en el corazón. Estas experiencias no son leyendas, son prueba de que la fe, puesta en práctica, transforma el entorno y a las personas. Es como si el cielo respondiera a la decisión humana de permitir que la presencia divina more en nuestro interior, y el Padre Pío lo explicó con sencillez. Dios entra donde se le invita. Por lo tanto, el método que lleva su nombre no es solo un ritual, sino una invitación. Invitar a Dios a nuestras rutinas, emociones, conversaciones y espacios físicos. Cuando esta invitación es sincera, la respuesta es inmediata, aunque sea silenciosa. Y hay algo profundamente bello en ver cómo estas transformaciones ocurren sin ostentación, sin humo, sin sonido sobrenatural, sin señal dramática, solo una paz que se instala y un corazón que comprende que algo ha cambiado. Es como si el Espíritu Santo prefiriera actuar entre bastidores,
obrando en silencio pero con precisión. El Padre Pío lo llamaba la delicadeza del cielo, la forma en que Dios actúa sin llamar la atención, pero dejando huellas profundas. Y cuando actúa así, lo que era común se vuelve sagrado. Muchos de los que han experimentado esta purificación espiritual afirman que al cabo de un tiempo comenzaron a percibir pequeñas señales, una vela que se apagaba lentamente, una oración que parecía durar más de lo que marcaba el reloj, la sensación de un abrazo invisible en el silencio. Son manifestaciones sutiles, pero llenas de significado. El mismo Padre Pío vivió estas experiencias y decía que la fe es el lenguaje de lo invisible. Quienes creen, comprenden sin necesidad de ver. Y quizás esa sea la mayor revelación tras todos los testimonios. El método no consiste en controlar lo espiritual, sino en rendirse a lo superior. La transformación ocurre cuando abandonas la necesidad de comprender y eliges simplemente creer, porque hay cosas que no se pueden medir, pero sí sentir. Hay sanaciones que no provienen de la mente, sino del alma, y hay bendiciones que llegan no cuando pides mucho, sino cuando confías plenamente. Estas historias se multiplican porque el amor de Dios no se limita a quienes lo buscan en templos o iglesias. Se manifiesta en cualquier hogar que lo acoge de verdad. Y con cada nuevo testimonio, el método del Padre Pío se confirma no como tradición, sino como una experiencia viva, un camino que renueva, sana y despierta lo que estaba dormido. Es en esta atmósfera de transformación donde la fe se fortalece y la explicación continúa con normalidad, porque aún existen señales espirituales más profundas, pequeños detalles y percepciones sutiles que indican cuando el ambiente se ha restaurado por completo y la gracia ha comenzado a actuar en su plenitud. Si este pasaje te ha conmovido, escribe la palabra milagro en los comentarios y deja que resuene en tu interior como una semilla de fe a punto de florecer. Cuando el Padre Pío hablaba de limpiar el hogar, nunca se refería solo al polvo, las paredes o los objetos. Hablaba de algo mucho más profundo, la verdadera purificación del corazón, porque, al fin y al cabo, cada casa es un espejo del alma de quien la habita. ¿De qué sirve un ambiente impecable si el interior está desordenado? Solía decir que la paz no nace de lo exterior, sino de lo que se restaura en el interior. El método que enseñaba era un recordatorio de que el hogar, por sencillo que sea, es una extensión del espíritu. Cada habitación es un reflejo de las emociones y cada gesto de cariño es una oración silenciosa. Por lo tanto, al purificar el ambiente, el verdadero milagro ocurre en el interior del ser humano. Esta es la verdad oculta que muchos desconocen. El mal no puede prosperar donde hay pureza de intención. Cuando el corazón se abre, todo cambia. Las decisiones, los pensamientos, nuestra perspectiva de la vida. El hogar vuelve a respirar y las relaciones se reorganizan naturalmente. La purificación espiritual no se trata solo de alejar el mal, sino de crear espacio para que el bien florezca. El Padre Pío decía que la gracia de Dios no invade, mora donde encuentra un hogar, y ese hogar comienza en el corazón que perdona, que decide soltar la carga y que busca cada día un poco más de luz. En muchas cartas y confesiones habló de esto con ternura. Decía que el mal se alimenta de lo que el corazón no entrega. Guardar rencor es como cerrar una puerta por dentro y quejarse de la falta de aire. Por eso, enseñó que el perdón es la purificación más poderosa que existe, más fuerte que el agua bendita, más eficaz que cualquier oración, porque el perdón abre el camino para que actúe el Espíritu Santo. Donde hay perdón, hay restauración. Donde hay amor, hay sanación. Y cuando llega la sanación, se extiende. Llega al hogar, a la familia, al lugar de trabajo, y todo lo que ha sufrido comienza a ser redimido. Esta es la parte del método que pocos comprenden. El Padre Pío no solo quería enseñar a alejar el mal, sino también a cultivar el bien. El mal es pasajero, pero el bien exige permanencia, constancia y firmeza. Decía que la pureza espiritual no se alcanza de una vez, sino que se cultiva. Y es precisamente esta mentalidad la que transforma la vida. Cuando una persona comprende que el entorno es un reflejo del espíritu, comienza a cuidar ambos con la misma atención. Una vela encendida en la sala
no es solo luz física, es un símbolo de presencia. Una oración antes de dormir no son solo palabras, es protección. Una casa ordenada con fe es más que organización, es disciplina del alma. Algunos dicen que el método del Padre Pío es un ritual de purificación, pero en 1900, realidad es una invitación a cambiar la forma en que se percibe el mundo espiritual y las propias decisiones. Cada paso, desde la oración hasta la bendición de los objetos, es una manera de decir, quiero que Dios esté aquí. Y cuando esa frase se pronuncia con sinceridad, se produce la transformación. Es entonces cuando lo invisible se vuelve palpable, cuando el hogar deja de ser un simple refugio y se convierte en un altar. La presencia divina se hace perceptible, no a los ojos, sino a la constante sensación de paz. Este camino de purificación es también un camino de autodescubrimiento, porque al limpiar el espacio, la persona descubre lo que estaba oculto en su interior: miedos, ira, recuerdos. Todo lo que necesitaba sanación sale a la superficie, y esto asusta, pero también libera. El Padre Pío decía que el alma es como una casa antigua. Para restaurarla es necesario quitar lo que está deteriorado. Solo entonces vuelve a entrar la luz por las ventanas. Es un proceso de paciencia, entrega y confianza. Pero cada pequeño gesto de fe, una oración, una palabra, una petición de perdón, es un ladrillo de paz que se coloca en los cimientos de una nueva vida. La transformación comienza cuando se comprende que la bendición no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todo corazón dispuesto. Y esta transformación tiene un impacto real. Hogares antes marcados por las disputas se convierten en lugares de reconciliación. Personas que vivían oprimidas por la tristeza empiezan a sentir alegría sin razón aparente. Familias que se habían distanciado redescubren la armonía. Todo esto es un reflejo de la misma presencia, Dios habitando en la vida cotidiana. No en grandes gestos, sino en los detalles, en el silencio de la oración, en el suave contacto de la fe, en el instante en que el corazón se abre. El legado del Padre Pío no fue solo un método, sino una revelación sobre la naturaleza de lo divino. Creía que Dios se manifiesta no solo en los templos, sino también en los hogares, en las cocinas, en las conversaciones, en los gestos sencillos. Cuando alguien decide purificar espiritualmente su hogar, en realidad está invitando a lo sagrado a su vida cotidiana. Y esta decisión lo transforma todo, porque el ambiente comienza a vibrar con una frecuencia diferente, de serenidad, de gratitud, de propósito, y la vida responde a esta energía con bendiciones que se multiplican silenciosamente. La verdadera purificación del hogar es también purificación del alma. Lo que pesa en la mente se refleja en el exterior, y lo que se organiza en el interior reorganiza el mundo que nos rodea. Por eso el Padre Pío decía que este método solo funciona cuando el corazón participa. Sin esta entrega, el ritual está vacío, pero cuando hay fe, cada palabra se transforma en luz. La oración deja de ser solo sonido y se convierte en movimiento, energía, transformación. El hogar se convierte en un espacio vivo de fe, y lo más hermoso es que este proceso es infinito. La purificación es continua, como el aire que circula, como la vida que se renueva. Cada día, un nuevo gesto de fe puede fortalecer lo que ya ha sido bendecido. Con cada decisión, una nueva oportunidad para sostener la presencia divina, porque el mal intenta regresar, pero la constancia es el escudo de los justos. El secreto reside en la perseverancia, seguir orando incluso cuando todo parece estar bien, porque la verdadera paz no es la ausencia de problemas, es la certeza de que, incluso en el caos, Dios permanece en el centro. Es en esta comprensión donde se revela el propósito último del método. El Padre Pío quería enseñar no solo a limpiar, sino también a proteger, a sostener, a crecer espiritualmente. Decía que el hogar es el primer campo de batalla, pero también el primer santuario, y quien aprende a cuidar lo sagrado en su hogar, aprende a cuidar lo sagrado en sí mismo. Esta es la verdadera liberación, comprender que Dios no visita, Él mora, y cuando Él mora, nada permanece igual. Por lo tanto, el método no termina,
continúa en cada decisión, en cada oración, en cada pequeño gesto de fe que haces al elegir mantener viva la luz. Esta es la misión que nos dejó el Padre Pío: transformar el hogar en un reflejo del cielo y el corazón en un templo donde la paz nunca se extingue. Este es el propósito más profundo de tu enseñanza. Y continúa con la explicación como de costumbre, porque aún existen secretos sobre cómo esta presencia divina se manifiesta a través de sutiles señales espirituales, recuerdos, sensaciones y pequeños milagros cotidianos que confirman que el cielo, en efecto, ha elegido permanecer. Si este mensaje te trajo una sensación de paz, escribe en los comentarios la frase: Padre Pío, purifica mi hogar. Y que estas palabras sean el comienzo de una nueva atmósfera sobre tu hogar y tu alma. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te ha conmovido profundamente, y eso ya es señal de que el Espíritu Santo está obrando. Así que haz esto. Si este contenido te ha brindado paz o claridad, dale a me gusta ahora, no solo para apoyar el canal, sino también para demostrar que este tipo de mensajes te impactan. Y si sentiste que lo que escuchaste hoy te llegó al corazón, escribe en los comentarios: este mensaje fue para mí. Leo cada uno con atención, y es hermoso ver cómo Dios usa estas palabras para llegar a personas en diferentes etapas de la vida. Eso es lo que mantiene viva y llena de propósito a esta comunidad. Y si aún no te has suscrito, aprovecha esta oportunidad para suscribirte ahora. Así podrás seguir acompañándome en este recorrido por temas que fortalecen la fe y traen esperanza a tu hogar y a tu día a día. Aquí hay un video que complementa este tema y profundiza aún más en lo que hemos comentado hoy. Haz clic en él y sigue viéndolo. Te estaré esperando para que podamos continuar juntos este camino de fe y transformación.